Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gran placer para mí estar con ustedes en esta mañana de viernes para poder continuar con nuestra lectura y con nuestra reflexión sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy nos enfocaremos en el capítulo número 3. Así que entrando directamente al texto, Gálatas capítulo 3, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien,
Un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay un conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Fin del capítulo 3. Pablo aquí continúa entonces su reclamo hacia los Gálatas acerca de por qué estos se volvieron a buscar las obras de la ley como medio para su justificación, en lugar de continuar perseverando en el camino y en la enseñanza de que la salvación es un regalo de la gracia de Dios que se obtiene a través de la fe. Entonces Pablo está haciendo, primero les llama la atención de manera sumamente fuerte, les hace ver cómo es posible que habiendo conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, que habiendo conocido la gracia de Dios que solo viene a través de la fe, ¿cómo es posible que ahora regresen a semejantes ideas y le den por completo la espalda al mensaje que recibieron? ¿Cómo puede ser? Y les hace la pregunta, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que Dios se ha manifestado ante ustedes? ¿Cómo es que ustedes han llegado a conocer a Jesús? Y es claro que lo han logrado hacer no por obras que ellos hayan hecho, sino por el regalo de la fe que reciben por parte de Dios. Entonces Pablo les recuerda la importancia que es el regresar y recordar el mensaje del Evangelio, que somos salvos por fe, por gracia a través de la fe en Cristo Jesús únicamente, y que no depende de nuestras obras o nuestro desempeño. Y aquí Pablo es muy agresivo en marcar la diferencia entre la vida que busca justificarse por las obras de la ley y la vida que encuentra su justificación a través de la fe en Jesús. Y aquí es entonces donde Pablo continuamente hace esas diferencias. Hace las diferencias entre lo que implicaría ser justificados por la ley y lo que realmente implica ser justificados por la fe. Y que este regalo de la fe que hemos recibido y que Dios ha planificado desde el principio de los tiempos es lo que nos permite entrar en comunión con el Espíritu Santo para poder caminar y vivir y actuar bajo su guía. Entonces, Pablo hace la conexión entre el caso de Abraham, que fue declarado justo porque le creyó a Dios, y nuestro caso, y conecta ambas historias a través de la conexión de la vida de Moisés y de cuál fue el papel verdadero por el medio del cual Dios diseñó la ley y hasta dónde es que ésta iba a ser, digamos, válida para Dios y que ésta iba a tener un cumplimiento.
Pablo nos muestra que el propósito de la ley, más allá de darnos reglas que en última instancia son imposibles de cumplirlas todas, y sobre todo con un corazón recto, el propósito de la ley es evidenciar nuestro pecado. Pero a la vez, como Pablo lo dice en los últimos versículos, a partir del verso 23 específicamente, la ley también tiene una función legítima de protegernos. Al mostrarnos la ley lo que es bueno y al revelar en nosotros lo que es nuestro pecado, pues obviamente nos provee de los incentivos necesarios para buscar corregir el rumbo de nuestras vidas de manera tal que agraden a Dios. Y de alguna manera entonces la ley sirvió de custodia y la ley sirvió de custodia no solo para las vidas de las personas, sino también para encaminar la llegada de la promesa, o sea, la llegada de Jesús, que sería el cumplimiento máximo de la ley de Dios. Entonces, el nosotros poder creer en Jesús no solo nos salva, sino también nos conecta históricamente y casi familiarmente, si lo podemos ver así, con Abraham, porque Abraham también fue justificado por la fe. Y entonces queda evidente que el mensaje de la Escritura siempre ha sido ese, que somos salvos por gracia a través de la fe. Y conforme la Escritura se fue desarrollando y llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el objeto de esa fe es el Hijo de Dios, es Jesús. Entonces, la motivación acá para nosotros es a predicar el Evangelio de nuestro Señor, es a compartir con otros las buenas nuevas de la salvación que solo hay en Jesús. Es confiar en que el Espíritu Santo puede despertar a la vida los corazones de aquellos que no le conocen o que se han alejado de Él, para que puedan tener vida eterna en Jesús y ver en sus vidas el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Como siempre, los motivo a que continúen ustedes en su lectura personal, su estudio personal, su reflexión personal y con otros, con sus amigos, con su familia, con su iglesia, que continúen estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Pueden leerla toda, son 5 capítulos nada más, ya vamos por el 3 acá, así que si Dios permite, la próxima semana, para el día martes estaríamos terminando, o para el día lunes más bien, estaríamos terminando nuestra lectura de Gálatas, así que los motivo a que este fin de semana ustedes puedan leer y puedan pasarla muy bien reflexionando y pensando sobre estos textos. Por lo pronto, les deseo un maravilloso fin de semana, que el Señor esté con ustedes siempre en todo lo que hacen, que su mano, su gracia, su presencia los acompañe y por sobre todas las cosas que puedan ustedes encontrar en Jesús toda la esperanza que necesitan para sus vidas. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana.